Si se firma un contrato a término fijo con una duración de 3 años, puede pactarse por un periodo inferior las 3 siguientes prórrogas. Una pregunta, porque teniendo en cuenta las reglas del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que refiere lo que podría ser la duración del contrato a término fijo, establece unos términos y además establece unos requisitos que deberán mantenerse a fin de respetar las reglas del contrato de acuerdo con su duración. Lo primero que hay que advertir es que el contrato a término fijo no podrá ser superior a un término de 3 años, es decir, de ninguna manera el sistema va a permitir que ustedes puedan tener contratos laborales a 5 años o a 4 años o a 3 años y 2 meses o 6 meses, sin importar las condiciones, las circunstancias que se puedan estar desarrollando, ya sea con una persona extranjera, con una empresa multinacional o con cualquiera de las razones que ustedes puedan establecer. De acuerdo con las características que se den dentro del contrato, hay que advertir que no puede superar del término de 3 años. Ahora, puede haber contratos inferiores a un año, pueden haber contratos superiores a un año, pero aquellos que son inferiores a un año también cumplen con unos requisitos especiales. Y es ahí en el numeral segundo donde advierte que si el contrato es inferior a un año, es decir, si no es por un periodo menor a 12 meses, perdón, si es un periodo inferior a 12 meses, podrá prorrogarse, ojo a esto, podrá prorrogarse por el mismo término o un término menor hasta 3 veces después del contrato inicial. ¿Qué significa? Si me han establecido un contrato de 3 meses, por llamarlo así, ese es el contrato inicial, pero de ahí en adelante voy a solamente a prorrogar ese contrato 3 veces más, ya sea por el término de 3 meses o uno inferior, ¿bien? Entonces, cuando se hayan cumplido esas prórrogas, también advierte ese numeral segundo que cumplido el primer año de labor, de ahí en adelante no vamos a poder prorrogar el contrato por un término inferior o igual al que se había señalado al principio del contrato, sino que va a empezar a prorrogarse por un año. Entonces ya una vez cumplido un año de labor, de ahí en adelante no voy a iniciar con el contrato a 3 meses, sino con contratos a un año. Pero aquí la pregunta es un contrato a término a 3 años. Quiero saber si lo puedo prorrogar 3 veces de ahí en adelante por el mismo término. La respuesta sería no. Lo que hay que hacer, ojo a esto, lo que hay que hacer es manejar lo que tiene que ver con el término que inicialmente se pactó, que en este caso serían 3 años, o podrían hacerlo incluso hasta por un año. Pero ojo con esta circunstancia que les voy a decir. Voy a leerles nuevamente la pregunta para que entendamos entre todos qué es lo que nos quiere preguntar el usuario. Si se firma un contrato a término fijo con una duración de 3 años, ¿pueden pactarse por un periodo inferior las 3 siguientes prórrogas? La respuesta es no podemos manejar 3 siguientes prórrogas, a menos que queramos tratarlo como regla general, que el contrato comienza automáticamente a prorrogarse por el mismo término o por otro que se haya podido pactar antes del vencimiento del principalmente pactado. Me explico. Lo que me genera suspicacia en las preguntas es las 3 próximas prórrogas, como si estuviera estableciendo lo señalado en el numeral segundo del artículo 46 del Código Sustantivo. Aquí no aplica porque ese numeral segundo solo ha sido claro al decir si el contrato es inferior a 3 años, perdón, a un año, si es inferior a un año, lo va a poder prorrogar por el mismo término o un inferior, ojo a esto, hasta 3 veces. Pero como en este evento estamos hablando ya de un contrato superior a un año, que en este caso es de 3 años en sí, lo que vamos a tratar de establecer es, si antes del vencimiento del término inicialmente pactado, es decir, un mes antes de cumplirse los 3 años de duración que se han pactado como vigencia de ese contrato, ninguno de los dos ha dicho, vamos a prorrogarlo por un año o lo vamos a hacer por 2 años, se va a prorrogar por los mismos 3 años de ahí en adelante. Eso es lo que se va a empezar a mantener y a manejar con respecto al término del contrato. Ahora, si alguna de las dos partes, antes del vencimiento de ese contrato, es decir, dentro del término del preaviso, comunica que no desea prorrogar el contrato, perfectamente lo puede hacer. Ahora, si la comunicación es, no lo vamos a hacer por 3 años, sino que lo vamos a hacer por un año, o lo vamos a hacer por 2 años,
ya va a ser un acuerdo entre las partes, es decir, entre los dos van a manejar ese término que se va a establecer, pero si no lo dicen, vamos a entender que el contrato se terminó prorrogando por los mismos 3 años. Si fuese diferente, si fuese un contrato que es inferior a 1 año, ahí sí vamos a manejar el término como la ley lo establece de acuerdo con las prórrogas del numeral segundo del artículo 46. Ahí sí debemos ser cuidadosos que las prórrogas que se desarrollan a partir del primer contrato, primero no superen el primer año, es decir, no voy a seguir prorrogando contratos después del primer año por el término inicial pactado, que fueron 3 meses, sino que de ahí en adelante lo voy a hacer por 1 año, 1 año, 1 año, y lo voy a hacer sucesivamente las veces que lo desee, de manera indefinida, sin que eso implique que el contrato se está convirtiendo en un contrato a término indefinido, que es alguna de las dudas que también nos han planteado los usuarios y en las que de pronto se confunden cuando no distinguen los términos entre fijo e indefinido cuando se pacta dentro del contrato. Finalmente, la respuesta es: no cabe la pregunta con respecto a que se puedan dar 3 prórrogas de ahí en adelante por el mismo término inferior, como lo señala el numeral segundo del artículo 46, sino que lo que cabe es seguir prorrogándolo por el mismo término o tal vez uno inferior, sin que pueda acostarse por menos de 1 año, que es lo que mínimo la ley trata de garantizar con respecto a la estabilidad laboral de estos empleados cuando se ha superado este tipo de términos durante la vigencia, y que obviamente se respete lo que señala el artículo 46 para efectos de que no haya una terminación ni abrupta, ni anticipada, ni que viole en sí lo que se ha fijado por las partes, a menos de que en sí lo terminen de hacer, y pues ya con eso traerán consecuencias como las que señala el artículo 64 del Código Sustantivo frente a la terminación anticipada, y en donde deberá indemnizarse a la parte afectada, que en este caso podría ser el trabajador, por parte de la empresa cuando haya señalado este tipo de situaciones. Bien.